vamos a ver fuerzas eléctricas o interacciones entre cargas eléctricas, ¿sí?, que tienen como consecuencia una fuerza. Hoy vamos a continuar un poco con eso. Ya. Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser ejercitar la fuerza de Coulomb. O la fórmula de la ecuación de Coulomb, como prefieran decirlo. Ya. Y para ello, como ya hemos visto hasta ahora, vamos a utilizar unos simuladores. Ya, eso que está ahí en pantalla, ya lo hemos trabajado harto, es bien conocido. ¿Qué va a suceder entonces cuando frotemos el globo con el chaleco? Paz. Va a tomar los electrones. Ya. ¿Quién toma los electrones o quién absorbe los electrones? ¿El globo o el chaleco? El globo. El globo. Entonces, si frotamos el globo con el chaleco, vamos a capturar cierta cantidad de electrones, dependiendo cuánto lo frotemos. Y si suelto el globo, ¿qué es lo que sucede? Paz. Se dirige, o se atrae hacia el chaleco. Ya, se atrae hacia el chaleco. Perfecto. ¿Por qué se atrae? ¿O por qué el chaleco y el globo se atraen mutuamente? ¿Cuál es la razón? Marta. Como el exceso de electrones que tiene el globo, los electrones se atraen con los protones, entonces hay como una atracción. Bien, electrones y protones, es decir, carga de distintos signos, se atraen mutuamente. Entonces, como el globo tiene una carga, o sea, tiene un exceso de electrones, por lo tanto una carga negativa, se va a atraer con el chaleco que tiene un déficit de electrones, es decir, tiene menos electrones y por lo tanto una carga positiva. Ahora, si vemos el movimiento del globo, ¿sí?, ¿cuándo se mueve más rápido? ¿Cuando tiene muchos electrones o cuando tiene pocos electrones? ¿En qué situación el chaleco atrae con mayor fuerza al globo? ¿Cuando tiene pocos electrones, como en este caso que se empieza a mover lento? ¿O cuando captura todos sus electrones y si lo dejo suelto, se atraen muy rápidamente? ¿Ya? ¿Por qué cuando tiene pocos electrones se atraen lentamente y por qué cuando tienen muchos electrones se atraen rápidamente? ¿Por qué? Paz. Creo que es porque cuando tiene más electrones, hay pocos electrones en el chaleco, entonces como que la atraen, no sé si me explico. O sea, sabemos que se atraen mutuamente. La pregunta es ¿por qué cuando la carga del globo es más negativa y la del chaleco es más positiva, por qué se atraen con mayor fuerza, con mayor intensidad? Marta. Porque cargas opuestas se atraen. Claro, efectivamente, cargas opuestas se atraen, pero en un comienzo, ¿sí? Ejemplo, acá tenemos el chaleco en estado neutro y el globo en estado neutro. Si atraigo cierta cantidad de electrones y suelto el globo, se atraen. En este caso, el globo es negativo, el chaleco es positivo, son cargas opuestas y se atraen. Y se atraen. Pero al momento de atraerse estos cuerpos, lo hacen muy lentamente. ¿Sí? En un comienzo lo hacen lentamente
Y cuando el globo es aún más negativo y el chaleco es aún más positivo, se atraen con mayor rapidez. ¿Sí? La atracción es casi instantánea. ¿Qué hemos estado estudiando en las últimas clases? ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo concepto que hemos estado introduciendo en las últimas clases? Fuerza. Fuerza. Recuerden levantar la mano. Ya, hemos estado estudiando fuerza eléctrica. Entonces, ¿por qué será que con mucha carga negativa y mucha carga positiva se atraen muy rápido, pero con poca carga negativa y con poca carga positiva se atraen muy lento? ¿Sí? ¿De qué dependía la fuerza eléctrica? ¿Sí? ¿De qué valores? Florencia. Por la fuerza ejercida y la masa. Ya, bien. Entonces, primero tenemos que la fuerza o la aceleración a la que se ve afectado un cuerpo va a ser, perdón, fuerza es igual al producto de la masa por su aceleración, recordemos eso de séptimo, o la aceleración, es decir, el cambio de velocidad o la intensidad con la que se atraen mutuamente va a ser igual a la fuerza partido en la masa. Ya eso es algo que sabemos de séptimo. Pero específicamente de la fuerza eléctrica. ¿Sí? La semana pasada hablamos de una ecuación o una fórmula nueva que tiene bastantes términos. ¿Sí? Y también vimos un simulador parecido a este. ¿De qué términos estamos hablando en la fuerza eléctrica? ¿Y por qué con mayor carga eléctrica se atraen con mayor intensidad? ¿Qué términos influyen en la fuerza eléctrica? Si teníamos tres términos, o cuatro si incluimos la constante. ¿Me pueden nombrar cuáles son? Paz. Era uno radio y distancia. Ya, entonces primero sabemos que la distancia influye. Entonces va a ser distinto soltar el globo aquí, que se atrae casi inmediatamente, a soltar el globo aquí, que primero parte un poco lento y luego ya cuando se acerca ya es muy muy fuerte. Entonces primero la distancia o el radio que separa estos cuerpos influye en el valor de la fuerza eléctrica. ¿Qué otros valores afectan la fuerza eléctrica? ¿O qué otras variables afectan el valor de la fuerza? Marta. Como la cantidad de carga. La cantidad de carga, el valor de la carga eléctrica también afecta a las fuerzas con las que interactúan estos cuerpos. Entonces, cuando tenemos una carga muy pequeña, como es este caso, interactúan de manera muy débil. Y es por eso que la aceleración del globo es muy pequeña, porque la fuerza eléctrica es muy pequeña. Y por eso se acerca muy lento, pero se acerca y se traen mutuamente por el valor de las cargas. ¿Ya? A medida que vamos cargando este cuerpo, el ritmo o la fuerza con la que se ven atraídos va aumentando. Y si ya lo cargamos completamente, es muy rápida o es muy rápido este movimiento. Si la atracción es muy veloz. Entonces, dependiendo la carga, el valor de la carga, el número de la carga eléctrica, vamos a tener que la fuerza eléctrica va a ser mayor. ¿Ya? Recordemos eso. ¿Ya? Y aquí tenemos también el otro simulador con el que estuvimos jugando la clase pasada. ¿Qué representa estos números que están acá arriba? ¿Sí? Con la letra N, ¿qué representan? Pascal. ¿La distancia que están entre sí? No,
No, la distancia a la que se encuentran es esta regla que está aquí abajo. Así que podemos ir moviendo ahí, pero esta regla representa la distancia a la que se encuentran los objetos. Los números que están acompañados de una letra N. Marta. La cantidad de fuerza de atracción. Bien, la cantidad de fuerza que se están ejerciendo mutuamente. ¿Por qué de atracción, Marta, en este caso? Porque uno está negativo, el otro está positivo, entonces tiene una fuerza muy, se podría decir como muy fuerte. Sí, o sea, de partida. Como tú lo dijiste, es de atracción porque uno es positivo y el otro es negativo. Ahora, si yo convierto a ambos cuerpos en positivos, ¿la fuerza va a ser de atracción o de repulsión? Marta. Repulsión. De repulsión. ¿Sí? Nuevamente, mismos tipos de carga, es decir, positivo y positivo o negativo y negativo, se repelen mutuamente. Y positivo con negativo, es decir, cargas de signo opuesto, se atraen. Y entonces, este valor que está acá arriba nos va a representar la fuerza con el que estas cargas interactúan. Si yo acerco estos cuerpos, es decir, disminuyo la distancia a la que se encuentran estos cuerpos, ¿el valor de la fuerza va a aumentar o va a disminuir? Si yo acerco estos cuerpos y disminuyo la distancia. Marta. Va a aumentar. Veámoslo. Si yo acerco estos cuerpos, el valor que está ahí arriba efectivamente va a empezar a aumentar. ¿Ya? Este número aumenta. ¿Y por qué la fuerza en ambos casos, o el valor de la fuerza, tiene el mismo valor? Porque Marta. tienen como la misma cantidad de carga negativa. Entonces, a la vez que se van acercando, se van repulsando. ¿Ya? Y si yo cambio la carga negativa, es decir, la carga 1 ahora es de 10, o sea, menos 10 microcoulombs, y la carga 2 también tiene el mismo valor. Si yo cambio el número de la carga, en ambos casos se aplica la misma fuerza. ¿Por qué tienen el mismo valor en ambos casos, sin importar el valor de la carga o el tipo de carga? ¿Sí? ¿Recuerdan el principio de acción y reacción, Paz? No. ¿No? Bueno, recordemos el tercer principio de Newton que estudiamos en séptimo nos dice que el principio de acción y reacción ocurre cuando ejercemos una fuerza, entonces esa va a ser nuestra acción, y la reacción va a ser una fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero sentido opuesto. Es decir, si lo aplicamos acá en la fuerza eléctrica, si la carga 1 tira a la carga 2 con una fuerza de 63.8 newtons, entonces la carga 2 va a tirar del cuerpo 1 también con una fuerza de 63.8 newtons. ¿Ya? En cualquier caso se va a cumplir esto. Si acercamos las cargas, entonces la carga 1 va a tirar a la carga 2 con una fuerza de 674 newtons y la carga 2 va a tirar al cuerpo 1 o a la carga 1 también con una fuerza de 674 newtons, pero en sentido opuesto. Si uno tira el otro cuerpo a la izquierda, entonces se tiran a la derecha al otro. Entonces, si la carga 1 tira la carga 2 hacia la izquierda, la carga 2 va a tirar a la carga 1 hacia la derecha. ¿Ya? Eso se cumple con todos los cuerpos eléctricos sin importar la distancia a la que se encuentren y sin importar el valor de la carga ni el tipo de carga. Ahora, si tenemos una carga 1 con una carga completamente negativa y a la carga 2 la dejamos en estado neutro, ¿cuál va a ser el valor de la fuerza? Si tenemos un cuerpo cargado y un cuerpo neutro. ¿Sí? En ese caso, ¿los cuerpos se atraen mutuamente? Si tenemos un cuerpo cargado y un cuerpo neutro.
¿Qué dicen? Si lo quieren decir por el chat o abrir el micrófono. Paz. Creo que no se traen. Ya, veámoslo. ¿Sí? Si tenemos una carga cero, efectivamente la fuerza que se ejercen mutuamente es cero, es decir, no se atraen ni se repelen. ¿Sí? Los cuerpos neutros no interactúan con los cuerpos cargados. Pero basta con que carguemos un poquito este cuerpo y ya se empiezan a atraer o a repeler, ¿sí? Ya empiezan a interactuar entre sí. Entonces, recordemos, mientras mayor sea la distancia, menor es la fuerza. Mientras más cercana sea la distancia, más aumenta la fuerza. ¿Sí? Y también, eh, mientras el valor de la carga va aumentando, la fuerza también va aumentando. ¿Sí? Independiente de hacia dónde aumente esta fuerza, ¿ya? O el número. Si se fijan, partemos con una carga de valor 0. Si la aumentamos o la disminuimos a un valor de menos 1, la fuerza es 99,8. Eso es con 1 negativo. Con 1 positivo, la fuerza también tiene un valor de 99,8. La única diferencia es que en un caso los cuerpos se repelen y en otro caso los cuerpos se atraen. ¿Ya? Entonces, carga de menos 10 se repelen con una fuerza de, 998,6 y con una carga de más 10 el mismo valor, 998,6. Solamente que en este caso se atraen y en el caso anterior los cuerpos se repelían. ¿Ya? Y ahora, volviendo a la fórmula que estamos evaluando ahora, ahí, ya, ahí sí. Entonces, interacción entre cargas. Cuerpos del mismo signo se repelen, positivo con positivo, negativo con negativo, y cuerpos de distinto signo o distinta carga se atraen mutuamente, positivo y negativo. Entonces, como ya vimos, las fuerzas forman un par de acción y reacción, es decir, se repelen o se atraen con el mismo valor. Si uno se repele con 10, el otro se repele con 10. Si uno atrae al otro con 30, entonces también se atrae con 30. Responden a la fórmula masa por aceleración de forma general y se miden en Newton, ¿sí? En esta N mayúscula. Ya caracterizamos entonces que va a depender del valor de la carga, depende del tipo de carga y depende de la distancia que los separe, como es el caso que ya habíamos revisado. Entonces, tenemos dos formas de escribir esta fórmula, dependiendo como ustedes prefieran. La fuerza eléctrica, Fe, va a ser igual a una constante eléctrica K por carga 1 por carga 2 partido en R cuadrado. Si lo quieren ver de esa forma. Si lo quieren ver de otra forma, va a ser constante K por Q mayúscula por Q minúscula partido en la distancia al cuadrado. En cualquiera de los dos casos que escriban la fórmula, ¿sí? Es la misma fórmula. ¿Ya? La única diferencia es que cambiamos Q1 y Q2 por Q mayúscula y Q minúscula, y en vez de escribir R2, que es radio al cuadrado, lo cambiamos por D al cuadrado, que es distancia al cuadrado. ¿Ya? Es lo único que cambia en esta fórmula. Son las letras. En esencia es lo mismo. Y la constante K, recordemos, tiene un valor de 9 por 10 elevado a menos 9. Es decir, si queremos escribir esta constante como un número normal, ¿sí? Con números decimales o un número entero, ¿cómo sería este número? Si quisiéramos escribir esta constante eléctrica con un número, ¿qué deberíamos escribir? Sí, primero, que sea elevado a menos 9.
significa que es un número decimal muy pequeñito o que es un número natural muy grande. ¿Sí? ¿Qué significaba? ¿Cómo fue, profe? ¿Qué dijo? Si queremos escribir este número, ¿sí? Este número que está ahí como potencia, que está 9 por 10 elevado a menos 9, y lo queremos escribir como número, es decir, un número normal como 20, 30, 999.999, ¿sí? Como un número cualquiera. ¿Sería un número muy alto, es decir, debería ser como 900 millones, o sería un número muy pequeño parecido a 0,000009? ¿Cuál es este número? ¿Sí? El hecho de que esté elevado a un número negativo o que sea una potencia negativa. Paz. Bajo. Es un número muy, muy bajo, es un número extremadamente bajo. De hecho, que sea elevado a menos 9 nos quiere decir que primero tenemos este número, entonces va a ser 0, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí se pone este número. ¿Ya? Eso significa la constante k. Si es 9 por 10 elevado a menos 9, esto quiere decir que va a ser 0,000000009. ¿Ya? Es un número muy, muy, muy pequeño. Esa es la constante K de la fuerza eléctrica. Y además, en la clase pasada alcanzamos a ver ciertas características de la fuerza. ¿Ya? Y vamos a seguir con esto. Entonces, características de la fuerza eléctrica, y aquí seguimos. Se representan mediante un vector sobre la línea que une ambas cargas. Es decir, si yo tengo aquí una carga 1 y una carga 2 en un dibujo, cualquiera sea este dibujo, yo genero una línea recta sobre estas cargas y esa va a ser la línea en la que se apliquen estas fuerzas. ¿Ya? Entonces, sin importar la posición de las cargas, ¿sí? Si aquí tenemos una carga Q1 y acá abajo yo tengo una carga Q2, entonces yo genero una línea recta, ¿sí? Relativamente recta, estoy aquí, y esa va a ser la línea en la que interactúen estas cargas. Si la carga Q1, supongamos, es positiva y la carga Q2 también es positiva, ¿se van a atraer o se van a repeler estos cuerpos? Si ambos cuerpos son positivos, Marta, Repeler. se van a repeler. ¿Y hacia dónde se repelen? Uno hacia arriba, el otro hacia abajo, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Hacia dónde se van a repeler? Florencia. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. De esta forma. ¿Sí? ¿Completamente segura? No, ya no. Ya, para eso es esta línea punteada imaginaria. ¿Ya? No necesariamente va a ser a la izquierda y a la derecha. Para eso sirve esta línea. Entonces, tenemos que seguir esta línea punteada, ¿sí? Que cuando ustedes dibujen, háganlo derecho, por favor. No lo hagan como medio curvo. Entonces, si seguimos esta línea, al interactuar, seguimos esta línea, entonces la carga 1 se dirigiría en esa dirección y la carga 2 se dirigiría en esa dirección. ¿Ya? Siguiendo esta línea imaginaria punteada que une a ambos cuerpos, ¿ya? Que une a estas cargas. No se van en cualquier dirección, sino que van a seguir esta línea imaginaria. Lo mismo en otro caso. Si ponemos aquí una carga 1 negativa y pongo acá abajo
una carga 2 positiva. Tenemos entonces aquí una línea imaginaria que va a unir a ambas cargas. Si las cargas 1 y la carga 2 interactúan, ¿qué sucedería, Valentina? Ahí dice si las cargas son distintas. Bien, ¿qué sucede si las cargas son distintas, Valentina? No, pero que yo levantaba la mano porque ahí dice cargas. Ah, ¿No es cargas? ok. Gracias por nombrarlo, se me pasó. Ya. Ya. Pero igual puedes responder. ¿Qué pasa si tenemos una negativa y otra positiva, Valentina? ¿Qué sucede ahí? No. No. ¿Se atraen o se Entonces, repelen? Primero. Si una es Se negativa, ¿O no? sí, sí, dilo, Que no sé si está bien. dilo. Que se alejan, ¿no? Se repelen mutuamente, correcto. Sí, sí. Ah. No, perdón, se atraen mutuamente. Lo siento. Si son de distintos signos, se van a atraer mutuamente. ¿Sí? Aquí dice, pueden ser atractivas, es decir, se atraen si las cargas son distintas. ¿Sí? O repulsivas, si son, y aquí también, si son iguales, debería decir ahí. También lo voy a corregir inmediatamente. Profe, Y dime, me tendré que retirar de la clase, me toca dentista. Oka, cuando tengas la orden del dentista o el comprobante, ahí me lo mandas por correo. Ya, profe, nos vemos. Que te esté vaya bien. súper. Gracias. Y ahí sí corregí el PPT. Cuando me refería a diferentes, me refería a que eran distintas a las cargas iniciales, pero se puede entender mal. Entonces, son atractivas si son cargas distintas. Si entonces tenemos la carga 1 negativa arriba e inmediatamente abajo tenemos la carga 2. ¿Hacia dónde se van a mover estas cargas? ¿Hacia arriba y hacia abajo? ¿Izquierda y derecha? ¿Diagonal? Si se traen mutuamente. Carga 1 y carga 2, en este caso, Marta. Diagonal. Ok, Florencia. Iba a decir que se iban a traer hasta el centro, ¿no? Ya, se van a traer En diagonal. hasta el centro, en este caso. Entonces, siguiendo la línea, Q2 iría hacia allá y Q1 iría hacia acá. ¿Cierto? Ya, recordemos, siempre hay que obedecer esta línea punteada que une las cargas. ¿Sí? Y así vamos a saber hacia dónde se mueven. Siempre van a seguir la línea punteada. Siempre, siempre. No hay otra opción. Entonces, voy a agregar una diapositiva aquí para poder rayarla. Si así lo prefieren, ustedes pueden extender estas líneas y no confundirse. Si tengo aquí una carga 1 y tengo acá una carga 2, puedo extender esta línea imaginaria y las cargas solamente pueden moverse por esas líneas, no tienen otra opción. ¿Ya? Deben recorrer sí o sí esa línea. Entonces, dependiendo si las cargas son positivas o negativas, van a ir hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del caso. ¿Ya? Pero siguiendo esta línea, se mueven hacia allá o hacia allá. No pueden moverse de esa línea, no hay otra opción. Valentina. ¿Puede tirarse un poquito para atrás, por favor? Sí, obvio. Ya, gracias. Entonces, siguiendo esta línea imaginaria, tenemos dos opciones. Si son del mismo signo, van a ir en sentidos opuestos, es decir, se van a alejar entre sí. Y si son de signos contrarios, perdón, si son del mismo signo, se oponen. Si son de signos opuestos, se atraen.
Entonces, positivo y positivo se repelen mutuamente, negativo y negativo se repelen mutuamente, positivo y negativo se atraen mutuamente. ¿Ya? Y es una fuerza a distancia. No necesariamente tienen que tocarse las cargas para que se ejerza la fuerza. ¿Ya? Y siempre obedeciendo esta línea imaginaria de la carga. Esta línea imaginaria nos dice por dónde se puede mover y exclusivamente se mueven por ahí, en caso de que interactúen. Ya. Entonces, si tenemos una carga 1 y una carga 2, suponiendo la carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa, ¿se atraen o se repelen mutuamente? Florencia. Se atraen. Se atraen. Entonces se van a atraer siguiendo esta línea. Q1 se va a mover hacia allá, Q2 se va a mover hacia acá. ¿Ya? Y esto, sin importar la distancia a la que estén separadas, siempre van a actuar. Entonces, si tenemos aquí una carga Q3 y tenemos acá una carga Q4, entonces, sin importar que la distancia sea muy grande, van a interactuar entre sí. Entonces, si Q3 es negativo y Q4 es negativo, ¿se atraen o se repelen? Florencia. Se repelen. Se repelen porque son del mismo signo. Y nuevamente, uy, qué línea más chula. Obedeciendo esta línea imaginaria, una va a ir hacia allá. Maldito Dark. Una va hacia acá. Y la otra va hacia acá. Ahora, la fuerza con la que interactúen va a depender de la distancia, como ya lo mencionamos aquí en la fórmula, y va a depender del valor de la carga. Entonces, recordemos, la constante eléctrica de Coulomb tiene un valor aproximado de 9 por 10 elevado a menos 9. Como es muy aproximado, vamos a trabajar con ese número de aquí en adelante. Se define en función de otra constante que depende del medio. ¿Ya? Es decir, en distintos medios, estas cargas van a tener distintas interacciones. No es lo mismo que trabajemos con dos partículas cargadas en el aire a que trabajemos con dos partículas cargadas en el vidrio o en el agua. ¿Ya? Entonces, este valor aproximado va a ser para el vacío o para el aire y es el único valor que vamos a tomar. ¿Ya? Entonces, esta constante, 9 por 10 elevado a menos 9 newton por metro cuadrado partido en coulomb cuadrado, es el único valor de la constante de Coulomb que deben aprenderse de memoria. ¿Ya? Nuevamente, como se indica ahí, dependiendo de distintos medios, esta constante va a tener distintos valores. El único valor que vamos a trabajar va a ser este. Es decir, cargas que interactúen en el aire o que interactúen en el vacío, es decir, en ausencia de materia. Si no vamos a trabajar con otra constante de carga o con otra constante eléctrica. Ya. Entonces, veamos un ejercicio. Si sabemos que tenemos dos cuerpos, tenemos... Profe. ¿Sí? Puede tirarse un poquito para atrás, un poco. Ok. Recuerden que yo este PPT hoy lo termino de arreglar y hoy lo subo para los octavos. ¿Ya? Así que hoy debería estar listo en la tarde en la plataforma para que no copien todo, solamente lo fundamental. ¿Ya? Pero claramente esta constante es fundamental, así que sí es importante. Entonces, supongamos estamos haciendo interactuar dos cuerpos. La carga 1
con un valor de 3 coulombs. Tenemos una carga 2 con un valor de 6 coulombs. Sí, y estos cuerpos están separados una distancia de 2 metros. Sí. ¿Cuál es el valor de la fuerza eléctrica con la que interactúan estos cuerpos? Primero, tenemos un cuerpo de 3 coulombs y un cuerpo de 6 coulombs. ¿Estos cuerpos se van a atraer mutuamente o se van a repeler mutuamente? ¿Qué, profe? Que no lo escuché. ¿Se van a atraer o se van a repeler? Florencia. Se van a repeler Ya, ¿y por qué se van a repeler? porque tienen la misma carga positiva. Porque ambos cuerpos tienen carga positiva. Y si yo cambiara esto por un -6, ¿qué pasaría ahora? Florencia. Ahora sí se repelen. Bien, ahora sí se repelen. Pero van a ser los dos positivos. Así que ahora sí se atraen. Ahora sí se atraen. Ya. Pero como tienen el mismo tipo de carga, se repelen. Ya. Entonces, para saber el valor de la fuerza eléctrica con la que interactúan estos cuerpos, debemos aplicar la fórmula de la fuerza eléctrica. ¿Cuál era esa fórmula? ¿Alguien me la puede dictar? Florencia. La K, la constante, Bien. por Q1 Ujú. y por Q2. Y dividido en la distancia al cuadrado. Bien. Y todo esto dividido por la distancia al cuadrado. Ya. Florencia, ¿volviste a levantar la mano? ¿Una pregunta o no? Ok. Ya. Entonces, aquí tenemos la distancia, que vale 2 metros, tenemos la carga 2, que vale 6, y tenemos la carga 1, que vale 3. Nos falta la K. ¿Cuánto vale esa constante K? Paz. 9 por 10, menos 9 no, al cuadrado, creo que. No, 9 por 10 elevado a menos 9. ¿Ya? esa era la palabra, se me olvidó. Elevado. ¿Y cuáles eran sus unidades de medida? ¿Sí? ¿Las recuerdan? ¿O las anotaron por ahí, sus unidades? Marta. Coulomb, Ya. ¿Solo eso? Florencia. Yo creo que era N Ujú. M al cuadrado partido por no, por C al cuadrado. Dividido Bien. por C al cuadrado. Bien. Entonces va a ser n por m al cuadrado partido por c al cuadrado. O newton por metro al cuadrado partido en coulomb al cuadrado. Esas son sus unidades de medida. Entonces tenemos todo. Tenemos la constante K, tenemos Q1, tenemos Q2 y tenemos la distancia D. Entonces solamente tenemos que reemplazar en el ejercicio. Entonces va a ser 9 por 10 elevado a menos 9. Por ahora vamos a omitir las unidades de medida para trabajar solo con números. Q1 vale 3, Q2 vale 6 y todo esto dividido por 2 metros, la distancia, al cuadrado. Entonces, estos números los podemos meter a una calculadora y la calculadora nos da el resultado. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Sí? O podemos también resolverlo por parte y luego metemos el resultado, o sea,
ese resultado de la calculadora. 9 por 10 elevado a menos 9. No podemos trabajarlo porque es una potencia, no por ahora. 3 por 6, ¿cuánto da? Florencia, 18. 18. Y 2 al cuadrado, ¿cuánto da? Marta, 4. 4. Entonces tenemos 9 por 10 elevado a 9 por 18 partido en 4. Como estamos trabajando con multiplicaciones y divisiones, el orden en que ustedes resuelvan esto da lo mismo. ¿Sí? Si quieren dividir 9 por 10 elevado a menos 9 en 4 y luego eso multiplicarlo por 18, está bien. Si quieren multiplicar primero lo de arriba y luego dividirlo por 4, está bien. Y si quieren dividir 18 por 4 y luego eso multiplicarlo por 9 por 10 elevado a menos 9, también está bien. ¿Ya? Cuando tenemos solamente multiplicaciones y divisiones, el orden en el que lo trabajen da lo mismo. Y lo pueden hacer en cualquier orden y el resultado va a ser exactamente el mismo. Ya. Entonces, para quienes lo hayan resuelto en la calculadora, ¿qué número les da? ¿Qué valor? Marta, 4,05 por 10 elevado a menos 8. entonces 4,05 por 10 elevado a menos 8. ¿A alguien le dio algún resultado distinto? ¿Sí? ¿O alguien tiene un valor distinto al de Marta? ¿No? Ya. Entonces, a esta fuerza le falta la unidad de medida. ¿En qué se mide la fuerza eléctrica? Ignacia. Newton. En Newton. Sí. Cualquier fuerza, sin importar su naturaleza, todas se miden en Newton. Entonces, la fuerza eléctrica se mide en newtons, la fuerza de gravedad se mide en newtons, la fuerza de roce se mide en newtons. Cualquier fuerza, sin importar su valor, se mide en newtons. Para quienes no tengan una calculadora científica a mano, vamos a ver ahora cómo utilizar la calculadora de Google para resolver este ejercicio. ¿Ya? Y si tienen una calculadora científica a mano, esto también les va a servir. Ya para que podamos ir aprendiendo cómo se resuelve, cómo utilizar una calculadora científica. Paz. Profe, una pregunta. ¿Usted preguntó por las canastas que no se fueron a retirar? Le mandé un mensaje a UTP, estoy esperando la respuesta. Ok. Gracias. Uh-huh. Calculadora científica. Y entonces, una calculadora científica es similar a esa. No tengo idea dónde dejé la mía, pero debe estar por ahí. Igual la mostré la semana pasada. ¿Cómo era? Pero no tengo idea dónde la dejé. Aquí está. ¿Recuerden? ¿Es esa o es una similar a esta? ¿Ya? Esta científica
dependiendo tiene más o menos botones que la que está aquí en pantalla, pero en esencia es lo mismo. Ya, entonces, tenemos distintos valores. Aquí tenemos una constante pi, este es un número e, es un número que tiene cierto valor, es una constante matemática, y tenemos los números normales y las ejecuciones matemáticas normales, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, paréntesis, aquí tenemos raíces cuadradas, elevados y así. Estas letras de acá tienen que ver con valores de trigonometría, ¿sí? Seno, coseno, tangente, estos son logaritmos, que tal vez lo trabajen en este curso o en el siguiente en matemáticas. Nos vamos a centrar ahora, o la parte más importante de la calculadora ahora es esta de aquí, EXP, que significa exponencial. Entonces, si yo digo 2 exponencial 1, me va a dar 20. Esto quiere decir, el exponencial es lo mismo que decir 2 por 10 elevado a. ¿Ya? Entonces, si yo escribo la constante k, que era 9 por 10 elevado a menos 9, entonces escribo 9 por 9 por 10 elevado a menos 9, ¿sí? El mismo valor de la constante k nos va a decir 9e menos 9, es decir, 9 exponencial menos 9. Y no sé por qué no nos quiere dar el valor en números. No sé dónde podemos ver eso. Ya, pero nos va a dar 9e menos 9, que es una forma de escribirlo. Ya que es lo mismo que decir 0,000009. Ahora, si lo escribimos así, 9 exponencial menos 9 nos da el mismo valor. Entonces, al escribir exponencial, ya sea en la calculadora científica de Google o en... ¿Dónde tenemos la exponencial aquí? ¿Sí? O acá abajo en la calculadora tenemos uno que dice por 10 elevado a algo. ¿Ya? Este es el botón de exponencial en la calculadora científica. Entonces, si escribo 9 por 10 o exponencial menos 9, nos va a dar el valor de la constante k. ¿Ya? Y si obedecemos la fórmula matemática tal cual está en el ejercicio, vamos a llegar a un resultado similar. Entonces, tenemos esta constante k, va a estar multiplicado por 3, va a estar multiplicado por 6, y todo eso va a estar dividido en 2 al cuadrado, que es lo mismo que decir 2 por 2. Si escribimos bien la fórmula, y está correcto, vamos a llegar a un resultado que va a ser 4,05 exponencial menos 8. O que es lo mismo que decir 4,05 por 10 elevado a menos 8. ¿Ya? Que fue el mismo valor que nos salió o nos resultó en este ejercicio. Paz, dime. Profe, en mi teléfono tengo uno parecido y no me sale exponencial, sino me sale así solo. ¿Te sale una E sola? Sí, solo. La E que te sale es parecida a esta E que tenemos aquí en el costado, en la calculadora. Sí. Ya, si es una E minúscula, como es la que sale aquí, no es lo mismo. Si es una E mayúscula, entonces sí es lo mismo que estamos trabajando acá. No Ya. sale en mayúscula. Ya. Si sale en minúscula, entonces se trata de otro término matemático. Ahora, si en las calculadoras que ustedes tienen no pueden hacer el exponencial, esto se puede trabajar de igual forma. ¿Ya?
Entonces va a ser 9 por 10 y las calculadoras sí tienen algo para elevar, ya que va a aparecer un número parecido aquí, que es como X con un número arriba. En las calculadoras en las calculadoras científicas es esta tecla que tenemos ahí, que ahí sale una X sola y con un cuadrito encima. Entonces aprieten eso y va a salir el número elevado a algo. En la calculadora de Google, entonces es 9 por 10 y apretamos esta X de acá abajo. Entonces ahí les va a salir el elevado y ponen menos 9. Sí, así de simple. Entonces 9 por 10 elevado a menos 9 y seguimos el trabajo matemático. Por 6, por 3 y todo eso dividido en 2 por 2. Siempre que dividan por más de un número, pónganlo entre paréntesis. ¿Ya? Pueden escribir 2 por 2 o pueden escribir 2 elevado a 2. ¿Ya? Y el resultado va a ser el mismo siempre. Valentina. ¿Cómo se hace ese numerito arriba? Ese numerito arriba se hace con esta letra que está acá abajo, X elevado a I, o X grande y una I chica arriba. Entonces, si queremos escribir 10 elevado a 2, por ejemplo, escribimos 10, apretamos este botón y lo elevamos a 2. Y luego el igual. Valentina. Si, por ejemplo, da un resultado así con letra, también hay que escribir la letra. ¿Te refieres a...? Espera un poquito. ¿A algo así? Que salga así como 9E menos 9. Sí. Ya. Ese E lo que significa es 10 elevado a algo. ¿Ya? Lo escribo al tiro en el PPT para que no se nos olvide. Ya, en la parte de matemática entonces, de la calculadora. Ahí estaría presentando, ahí sí. Vimos que el resultado era ese, 4,05 por 10 elevado a menos 8. Y ahora estuvimos trabajando con la calculadora científica, ya sea la que tengan en sus casas o la que tienen en Google. Entonces, si nos sale 9E menos 9, esto es lo mismo que decir 9 por 10 elevado a menos 9. Este E lo que está omitiendo es por 10 elevado a un número. Entonces, si les sale, no sé, 5, 8, lo que está diciendo es 5 por 10 elevado a 8. ¿Sí? Entonces, esa E se reemplaza por un 10 elevado a algo. Ese algo es el número que viene después. ¿Se entiende un poco cómo usar la calculadora científica de Google? O más o menos cómo usar la calculadora científica que ustedes tienen a mano. Sí, profe. ¿Sí? Ya, vamos a hacer otro ejercicio para que sigamos trabajando esto. Ya, no es. Entonces, si tenemos una carga, ahora voy a escribir Q mayúscula, 1, de menos 4 coulombs. Y tenemos una carga 2, o en este caso Q minúscula, de 5 coulombs. Separados una distancia de 0,5 metros. ¿Sí? La constante ya la sabemos, es 9 por 10 elevado a menos 9. Newtons, metro cuadrado, partido en coulomb al cuadrado. Ya. Entonces, si tenemos esos valores, ¿cuál es la fuerza eléctrica entre estas cargas? Primero,
Si la primera carga es de menos 4 coulombs y la segunda carga es de 5 coulombs, ¿la fuerza es de atracción o de repulsión? Si tenemos uno negativo y otro positivo. Marta. Atracción. Atracción. Si son signos opuestos, se atraen mutuamente. Ahora, ¿qué valor les da? Entonces, si quieren escribir esta fórmula, la fuerza eléctrica sería lo de siempre. Anoten los datos, anoten la fórmula y luego reemplacen lo que puedan reemplazar. Entonces sería 9 por 10 elevado a menos 9 por menos 4 por 5 partido en 0,5 al cuadrado. Nuevamente, cuando escriban la fórmula y reemplacen los datos, no es necesario, por ahora, que escriban todas las unidades de medida de cada número, pero el resultado final sí debe estar con su unidad de medida. ¿Qué resultado les da en este ejercicio? ¿Qué valor? Florencia. Menos 7,2 elevado a menos 9 newtons. Ya, menos 7,2 por 10 elevado a menos 9. Que no se te olvide esa parte. Newtons. ¿Alguien le da un valor distinto? No. Ya, entonces veamos luego la calculadora. Marta. Menos 72.000. Menos Y 72. ¿Ya? ya, y en la inteligente me sale 9 entre 125, 0, 0, 0, 0, y así muchos ceros. Ya. Veámoslo en la calculadora. Entonces, sería 9 por 10 elevado a menos 9 por, era menos 5, no, era menos 4, por menos 4 por 5, y todo esto dividido en 0,5 al cuadrado. Entonces vamos a escribir 0,5 y lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Y ahí cerramos. Entonces, constante K, 9 por 10 elevado a menos 9, por la carga 1, menos 4, por la carga 2, 5, dividido en la distancia que lo separa al cuadrado, 0,5 al cuadrado. Menos 7,2 por 10 elevado a menos 7. ¿Ya? No era menos 9, era menos 7. Entonces, el valor del numérico estaba bien, falló un poco ahí la potencia, pero eso lo más seguro es que quizás se te fue a escribir quizás algún cero o algún número en la calculadora, pero eso son cosas que se van corrigiendo con el tiempo. Ya, entonces, ¿qué aprendimos hoy nuevo? Sí, que vimos hoy que fue nuevo en comparación a las clases anteriores.
Marta. La calculadora. Bien, la calculadora científica. Entonces, la próxima semana vamos a seguir trabajando con ejercicios y vamos a seguir trabajando con la calculadora. Ya para que nos vayamos acostumbrando a usar esta calculadora científica, ya sea la que tienen a su disposición o la que esté en Google. ¿Ya? En futuros controles, futuras pruebas, no les voy a pedir que hagan 80.000 ejercicios de esto, pero sí los 2 o 3 que veamos en alguna futura evaluación, es necesario usar la calculadora, porque los números son ridículamente grandes o ridículamente chicos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta o consulta respecto de la clase de hoy? ¿Algo que no se haya entendido bien? No, profe. ¿No? Paz, dime. Yo tengo una duda sobre la calculadora. Uh-huh. ¿Cómo puedo poner el menos? Escribiendo el signo menos. ¿Sí? Así como 2 menos 3, escribes el menos y la calculadora lo toma solo. Ah, ok. Sí, Ya, tan simple como eso. Sí, Ujú. que... Sí, entiendo que en un principio como que es poco intuitivo, pero sí, es tan simple como eso. Ya. Eso entonces, hoy en la tarde Chao. les subo la clase, les subo el PPT y nos vemos el